Todos hoy en día tenemos un smartphone o quizás tengas un computador en donde puedes obtener conocimiento, pero ¿en qué se diferencia este conocimiento de la sabiduría? ¿Y esta puede afectar nuestro carácter? Te invito a que hoy puedas saber esta respuesta. Hola, hola, aquí estamos nuevamente en Inverse en español, un programa de espacio joven. Hoy tenemos un tremendo tema, la educación y el carácter. Y así como es de grande este tema, también tenemos grandes invitados. En primer lugar, obviamente, tenemos que presentar a las damas. Montserrat Sangüesa, ¿cómo estás, Montserrat? Hola Ian, muy bien, gracias. Me presento para aquellos que no me conocen, yo soy Montserrat, vivo acá en Chillán, cerca de la Universidad Adventista, y estoy estudiando teología, voy en el primer año. Muy bien, muchas gracias, Montserrat. También tenemos aquí a nuestro amigo Javier Cid. Javier, por favor, preséntate un poquito. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Hola, hola, ¿cómo están? Gusto estar con ustedes para comentar la lección del día de hoy. Yo soy Javier, ya dijiste mi nombre. Vivo en Santiago, soy coordinador del Ministerio Joven acá y actualmente estoy trabajando en un banco. Estudié prevención de riesgo, pero estoy trabajando ahí en un banco. Así que con todo el ánimo, las ganas, el entusiasmo de que podamos comentar esta lección tan linda. Muchas gracias, Javier. Y por último, pero no menos importante, nuestro amigo Lucas Ruiz. ¿Qué haces, Lucas? ¿Cómo estás? Hola Jan, muy buenas tardes, muy buenos días, independientemente de la hora que nos estén allí mirando. Es un gusto poder saludarles también y agradecer la oportunidad de estar junto a ustedes en este día. Como ya ustedes pueden verlo ahí en mi pantalla, ¿no? Mi nombre es Lucas, soy licenciado en teología, actualmente trabajo aquí en la ciudad de Chillán. La iglesia me ha invitado a poder servir como capellán del Colegio Adventista de Chile, que está dentro del campus también de nuestra universidad. Así que contento de estar aquí y de poder compartir, ¿cierto?, este repaso de escuela sabática junto a ustedes y a todos los que están también participando detrás de la pantalla de este programa. Muy bien, muchas gracias. Así que aquí están nuestros grandes invitados, pero nos falta el invitado más grande que tiene que estar en todos los programas, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a pedirle aquí a nuestro capellán. Lucas, por favor, ¿puedes dirigirnos a oración para invitar a este invitado, como podríamos decir, valga la redundancia, por favor? Bien, les invito a que allí donde están ustedes y quienes también nos están viendo y escuchando puedan inclinar su rostro para que podamos tener esta palabra también de oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos ante ti en primer lugar el privilegio de la vida y la oportunidad que nos das de poder tener estos momentos para poder conversar, para poder, Señor, dialogar respecto a un tema que es importante. Cómo es que la sabiduría se conjuga en el carácter y la relación que éste tiene también con la educación, que es sobre lo cual nosotros estamos estudiando. Es por eso que queremos pedirte que tú nos puedas acompañar, que la presencia de tu Santo Espíritu pueda estar también en medio nuestro, pueda dirigir nuestras palabras, pueda dirigir nuestra conversación y por supuesto también las conclusiones que a través de este programa, ¿cierto?, puedan surgir. Quédate junto a nosotros en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios, obviamente, en todo diálogo, ¿verdad? Primero le hablamos a Dios, ahora vamos a recibir su respuesta a través de su palabra. Montserrat, por favor, ¿podrías leernos Proverbios capítulo 4, verso del 5 al 9? Vale, Proverbios capítulo 4, del 5 al 9 dice así: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides de ella, ni te apartes de las razones de mi boca. No la abandones, y ella te guardará. Ámala y te protegerá. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría.
Sobre todo lo que posees, adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Te honrará si tú la abrazas. Un adorno de gracia pondrá en tu cabeza, una corona de belleza te entregará. Ya, muy bien, entonces estamos aquí hablando acerca de la sabiduría, pero como dije al principio, hoy día estamos en la era del conocimiento. El conocimiento está realmente a un dedo, a un clic de distancia, que podemos ver libros que quizás nuestros abuelos, nuestros padres no tenían ese acceso. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Si el conocimiento los podemos adquirir incluso hasta comprando un libro por Mercado Libre, eBay, un montón de sitios, pero ¿es igual de fácil obtener la sabiduría? ¿Qué piensan ustedes? Jan, mira, la sabiduría, primero tenemos que, para responder esa pregunta, primero respondámonos dónde está, de dónde nace, cómo obtenerla. Y para responder a esa pregunta, nos vamos a Job capítulo 28. Acompáñenme a Job 28. Job 28 se leyó hace algunas semanas atrás, me parece, hace algunas lecciones atrás. Sí, así es, ahí lo estudiamos. Sí, voy a leer muy poquitos versículos. Voy a leer más que nada una pregunta que se hace ahí en el Job 28 y en el versículo 12. Dice, sin embargo, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde mora el entendimiento? Y de ahí en adelante Job empieza a decir que el mar dice, no está conmigo. Las montañas también dice, aquí no está la sabiduría. Los montes, los valles, todos dicen, aquí no está. Pero finalmente viene la respuesta en el versículo 23, que dice, solo Dios entiende el camino de la sabiduría y conoce su lugar. Es decir, si de alguna parte viene la sabiduría, viene de Dios. Por lo tanto, es un don. No es neto del ser humano, no es inherente al ser humano, ¿cierto? Es un don que solo el Señor puede dar. Y complementamos esto con Santiago capítulo 1 y el versículo 5, que es un texto muy conocido, que dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que dice, pídala. Pídala porque el Señor le va a dar sin reproche a todos los que le piden. Entonces, primero, ¿no es cierto?, hacer hincapié en que la sabiduría viene de Dios, y una de las formas, o sea, no una de las formas, la forma de obtenerla es pidiéndosela. Y esto se puede manifestar de diferentes formas. Uno le pide la sabiduría al Señor estudiando su palabra, leyendo, generando una relación justamente con Dios, quien es el que la da. Estimado Lucas, ¿qué piensas acerca de esto? La verdad es que justamente me leíste el pensamiento mientras escuchaba a Javier. Estaba allí pensando, ¿no?, sobre algunas ideas que son importantes que siempre nosotros podamos considerar. La verdad es que cuando hablamos respecto a la sabiduría o sale en nuestras conversaciones este concepto, surgen muchas ideas al respecto, porque la verdad es que el concepto de sabiduría nosotros lo obtenemos a través de la influencia que hemos recibido en esta parte de Occidente, y junto a ello también el fuerte, no solamente énfasis, sino contenido que le proveyeron los griegos también a la sabiduría. Y la verdad es que la palabra sabiduría, ¿no?, viene de una palabra griega que es sofía, de ahí viene el concepto, la idea también de filosofía, pero hay dos ideas al menos que nosotros debiéramos considerar y que son un tanto diferentes respecto a la propuesta bíblica que se hace respecto a la sabiduría. Por un lado, el concepto etimológico de sabiduría o la idea que se encierra en torno a esto, a grosso modo, ¿no?, porque tampoco vamos a hacer aquí una cátedra de cuál es el significado de la sabiduría, nos señala de que es un aspecto práctico o que intenta unir las cosas prácticas con lo teórico. Y esto es interesante porque por lo general, ¿no?, cuando nosotros escuchamos a una persona, es muy popular esto en una experiencia universitaria o escolar, ¿no?, que ha hablado de una manera determinada y que ha generado la impresión en las personas que están escuchando. Nosotros comentamos al que está al lado, ¿no?, en una ocasión como esa, y decimos, oh, esta persona es sabia. O a veces tal vez el concepto de sabio, de aquel que tiene sabiduría, pareciera ser que es una persona que lo conoce absolutamente todo y que anda así casi en el aire con esas ideas abstractas que nadie puede comprender, nadie puede conocer.
Y bueno, y esto también tiene en parte raíz por el hecho de que en la historia también, en el acontecer histórico, hubo un grupo de personas conocido como los sofistas, quienes redujeron la sabiduría justamente a un poder discursivo que puede ser enseñado, cuando en realidad el concepto bíblico de sabiduría en contraposición va a ir en una línea superior respecto a esto, para señalarlo de que la sabiduría se trata justamente de un principio que es divino y que no se obtiene necesariamente a causa de algo que el ser humano puede realizar, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar de la sabiduría, que forma parte también, ¿no?, del texto que se está presentando aquí en Proverbio, hay que tener estas consideraciones, porque de lo contrario podríamos llegar a conclusiones que dictan mucho de lo que realmente la Biblia no quiere decir al respecto. Es cierto, complementando un poco lo que decía el pastor Lucas, recuerdo que hace unas semanas atrás estudiamos en la lección estos distintos tipos de sabiduría, que se encontraban estos dos tipos en la Biblia, ¿cierto? Y es muy interesante cómo se ha ido deformando a través del tiempo este concepto de sabiduría, que hoy día las personas piensan que la pueden encontrar, como bien mencionaba Jan, al alcance de un clic, o en algunos libros, en distintas filosofías, como nos decía Lucas, o las personas piensan que las pueden encontrar en esto, cuando en realidad nos olvidamos de que se encuentra aquí, en la Biblia. Como nos decía Javier, la sabiduría es este don que el Señor nos entrega por medio del estudio de su palabra. Y creo que eso lo deberíamos tener siempre en claro durante todo el estudio de esta lección y la conversación, que creo que siempre debemos tener en claro de que la sabiduría es la que encontramos a través del estudio de la palabra. Interesante, muy, muy interesante lo que estamos conversando, ¿verdad? Acerca de la sabiduría. Me llama mucho la atención lo que dice Lucas, porque nosotros como sociedad occidental, de donde heredamos la mayoría de nuestro conocimiento, incluso las palabras, si vemos filosofía, que es filos, y sofía, que es amor a la sabiduría, o la mayoría de las palabras, no sé, hexágono, pentágono, son palabras de ya del griego. De hecho, los griegos nos heredaron esa cultura helenística, ¿verdad? Y ellos traían esta sabiduría, como decían los sofistas, y hoy en día tenemos ese concepto de que un sabio es como básicamente un ser errante que anda por ahí viajando, que sabe mucho, y eso es como el sabio, pero la Biblia nos enfoca hacia otro lado, hacia que la sabiduría no se obtiene por medios humanos. Dice que está más alto, en otra lección antigua, de lo alto, no hay forma de conseguirla. Es interesante que, como decía Javier, entonces si hay una sabiduría, hay una sola forma de conseguirla, y esa es mediante nuestro Señor. Me llama mucho la atención esto, porque la lección también hablaba de que la sabiduría, de alguna manera también, afecta nuestro carácter. Pero la pregunta es ahora entonces, ¿qué es el carácter? ¿Qué podemos hablar acerca de esto? ¿Cómo podemos decir, afecta mi carácter? Pero ¿es lo mismo el carácter que el temperamento? ¿Es lo mismo que lo que soy, que mi genio? ¿Qué es el carácter realmente entonces? ¿Cómo la sabiduría me afecta a mi carácter? Estuve buscando por ahí cómo podemos definir el carácter y encontré lo siguiente. Decía que el carácter son los rasgos o las cualidades que indican la naturaleza propia de una cosa. Entonces, estas cualidades las define como las siguientes, como la manera de pensar, la manera de actuar. Son todos los rasgos, todas las acciones que distinguen a esta cosa, a este elemento, en este caso a esta persona, del resto. Y encuentro tan interesante como conectar el concepto del carácter con el de sabiduría. Cuando el pastor nos mencionaba de que la sabiduría se lleva quizás algo a lo más práctico, que mezcla la teoría con lo práctico, qué importante es como que esto forme parte de nuestro carácter, que la sabiduría forme parte de nuestro carácter en la toma de decisiones, sobre todo. Creo que por ahí la estaba pensando, relacionando un poquito.
Mira, quiero ocupar algunos tecnicismos muy cortitos. Sí, Javier. Muy cortitos, unos tecnicismos muy cortitos. La Biblia ocupa tres palabras, en el hebreo se ocupan 3 palabras para referirse a sabiduría. La deficiencia de nuestro lenguaje español, solamente tenemos una, sabiduría, nada más. Pero el hebreo no, ocupa 3, ¿ya? Y yo voy a tratar de darle una interpretación a cada una con alguna palabra en español. Por ejemplo, la Biblia a veces ocupa el término jokma, cuando se habla de sabiduría. Ese término significa tomar buenas decisiones. En el capítulo base que nosotros hemos leído, que es Proverbios 4, en el capítulo base de hoy, la mayoría de las palabras sabiduría es esta, es jokma, es decir, la capacidad de tomar buenas decisiones, ¿ya? En el versículo 7 aparece ahí otra palabrita al final. Miren, leamos el texto base. El texto base que está en Proverbios 4, vamos al versículo 7 y dice, lo primero es la sabiduría, ahí es Jokma, ¿no es cierto? Lo primero es esa capacidad de tomar buenas decisiones. Adquiere sabiduría, aunque te cueste todos tus bienes, y ahí al final dice, adquiere inteligencia, que hay otro término hebreo, que es biná, y biná hace referencia viene de la raíz de bin, que es discernimiento, es decir, saber discernir o saber determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, cuando yo hablo de carácter, quiero relacionarlo con sabiduría, me pongo inmediatamente a pensar en estos 2 términos. Es la capacidad de poder tomar buenas decisiones con el fin, fíjese, con el fin del otro término, con el fin de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Aquella persona que tome buenas decisiones y que pueda discernir bien lo bueno de lo malo, entonces esa persona va a tener un carácter noble, un carácter más parecido al de Cristo. Hay otro término más, no sé si me da un poquito de tiempito, que es el término hebreo dat, y ese se usa para también sabiduría, pero tiene que ver con el conocimiento. No sé si se acuerdan del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este es dat, ese conocimiento junta los 2 elementos. Junta al Jokma y junta al Biná, es decir, junta esta capacidad de tomar buenas decisiones con el discernimiento. Por eso era el árbol del conocimiento y el bien y el mal. Ellos, ¿no es cierto?, Adán y Eva tenían que ser capaces de ver que en torno a este árbol había una decisión que tomar. Y en torno a esa decisión estaba discernir el bien y discernir el mal. No sé si me expliqué. Súper. Yo quisiera, si me permite, retomar el punto que presentó, que ha señalado, que nos ha compartido en esta oportunidad Montserrat, y cómo tal vez unir, ¿no?, estos 3 conceptos, ¿no? Sabiduría, carácter, Dios, decisiones. Para nosotros muchas veces es muy común decir, ¿no?, por ejemplo, referirnos a que la ley de Dios es una expresión de su carácter. O tal vez cuando nosotros nos encontramos con alguien, ¿no?, y le decimos, o alguien nos ha dicho respecto a alguien, cosa que no se debería hacer, oye, ese pareciera ser de que tiene un carácter un poco difícil, ¿no? Claro, porque resulta ser de que el carácter en el fondo revela un comportamiento, es la expresión de un comportamiento. Y cuando nosotros señalamos, o cuando nosotros decimos, o leemos, o le enseñamos a alguien de que la ley de Dios, por ejemplo, es una expresión de su carácter, significa de que la toma de decisiones y el comportamiento que Dios va a asumir en su relación con los seres humanos va a tener justamente ese principio. El principio que se encuentra en la ley de Dios, que de hecho tiene mucho que ver con carácter también, porque en el fondo son la manera determinada en la cual una persona se va a desarrollar o se va a comportar en su relación dual. En primer lugar, vertical, en esa relación ser humano y Dios, y en una relación horizontal también entre el ser humano con sus semejantes. Por último, me gustaría señalar de que justamente el capítulo número 4 del libro de Proverbios es un capítulo muy, muy interesante. Yo les invitaría a quien les guste estudiar un poco más, ¿no? Sabemos que a nuestros jóvenes les gusta mucho estudiar la Biblia, que puedan revisar algunos estudios que se han hecho respecto al capítulo 4, porque si nosotros leemos, por ejemplo, donde está el texto base,
hacia adelante, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Y tiene que ver con el hecho de que aquí la sabiduría está siendo personificada. ¿Qué significa eso? ¿O cuál sería, repito la idea del principio, ¿no?, la contraposición al pensamiento que devino a través de los griegos? Es que de alguna forma u otra, en esa forma de pensar, la sabiduría es un concepto abstracto. Sin embargo, en la descripción que se hace acá, en Proverbios capítulo 4, la sabiduría asume características de carácter personal. Si nosotros leemos, por ejemplo, yo tengo aquí mi Biblia, no la dejes, ella te guardará, ámala, te protegerá, etc. Amor, protección, honra, cuidado, relación, no te dejará, hacen alusión a que el escritor, ¿cierto? En este caso, Salomón, a quien se le atribuyen también los proverbios, ha asumido aquí la sabiduría con una caracterización. Por tanto, en primer lugar, ya no es un concepto abstracto. Y si lo está personificando, si lo está presentando a la sabiduría como un alguien, significa de que la sabiduría toma ahora una dimensión relacional. Y si nosotros seguimos leyendo más adelante incluso, y lo complementamos con un par de textos que están en el libro de Job, asume también, podríamos decir, de que características divinas. ¿Por qué? Porque claro, como ya se ha señalado acá, la sabiduría proviene ¿de quién? Proviene de Dios, proviene de parte de Dios. Por tanto, ahora la manera en cómo nos habremos de relacionar con este concepto de sabiduría, que es una cualidad divina que proviene de parte de Dios y que va a ser preponderante en la formación de mi carácter. ¿Por qué? Porque en la medida que nos acercamos a Dios, ¿qué pasa? Nos vamos transformando, nos vamos haciendo semejantes a Él. Vamos volviendo a una imagen, a un prototipo divino que lamentablemente con las consecuencias del pecado, ¿cierto?, se perdió. Pero que ahora se inserta nuevamente la sabiduría en la formación también del carácter. Por tanto, para que les quede bien grabado, ¿no?, ahí a los que están escuchándonos y viéndonos, ya la sabiduría no es un concepto abstracto, sino más bien asume una función de relacional. Y nos podemos relacionar con Dios, quien es la fuente de la sabiduría. Así es. De hecho, aquí en Proverbios, capítulo 8, como dices tú, dice, ¿acaso la sabiduría no clama y alza la voz la inteligencia? Como tú dices, le está dando un carácter de una persona que está ahí, dice, apostada en las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas, junto a las puertas, a la entrada de la ciudad. A la entrada de las puertas da voces. O sea, acá Salomón ya dice, no, la sabiduría tiene una personalidad. Y más adelante, después Pablo toma estos textos y nos dice, esta sabiduría, esto que está aquí en el capítulo 8, es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Él es la sabiduría. Bueno, el tiempo se ha pasado volando, chicos. Así que, y también a los que están detrás de nuestras cámaras, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya vamos a seguir hablando de este interesante tema que es la sabiduría y el carácter. Vamos a ver ahora cómo obtener ese carácter sabio que es el que habla la Biblia. No se vayan, ya regresamos. ¿Eres maestro de espacio joven y no sabes cómo abordar tu lección de escuela sabática? Tranquilo, tenemos la guía del maestro para ti. Está disponible con tu coordinador de espacio joven. Ya estamos de vuelta aquí en nuestro programa Inverse en Español. Estamos hablando del carácter. ¡Wow! ¡Qué tremendo tema! Ya vimos que el carácter es lo que nos ayuda a tomar decisiones. Y el carácter también es lo que nos da nuestra forma. Ahora, ¿qué hablamos acerca del carácter? ¿Cómo está hoy en día la sociedad? ¿Qué es lo que busca la gente? Hay gente que dice, esta persona tiene un carácter. ¿Será eso realmente? ¿O tiene un carácter firme? Esta persona habla y grita y tiene un tremendo carácter. ¿Será eso que es realmente el carácter? La lección nos hablaba de tener un carácter noble. Y yo pienso que la principal fuente
de ver, de visualizar un carácter noble en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vemos al carácter de nuestro Señor Jesucristo y cómo esto nos puede afectar a nosotros? Me gustaría saber sus opiniones. A mí me gusta mucho el capítulo 53 de Isaías, ustedes ya lo deben conocer muy bien, ¿no es cierto?, donde se nos habla de las principales características, por así decirlo, del carácter de Cristo. Vemos por ahí a un Jesús, por ejemplo, en el versículo 7, vemos a un Jesús que silencioso fue al matadero. O sea, estamos hablando, una de las características del carácter de Cristo era el silencio, ¿no es cierto? Cuando yo, por ejemplo, no sé, voy a hacer el contraste entre Cristo y yo, ya va a ser lo más personificado, pero por ejemplo a mí, no sé, pues me gritan, me hacen esto, me golpean, me insultan, me hacen, inmediatamente yo voy a reaccionar. Cristo me está pidiendo que no, que yo haga lo contrario, que mi carácter se parezca un poquitito más a Él, ¿no es cierto? Cristo, en contraste, hizo eso, guardó silencio. Lo golpeaban, guardó silencio. Lo insultaban, guardó silencio. Y es más, iba un poquitito más allá, porque no solamente guardaba silencio, porque algunas veces ya, ok, me pueden golpear y ya yo voy a guardar silencio y todo, pero tengo la capacidad, por ejemplo, de mirar con amor a las personas como lo hacía Cristo. Después de que lo insultaban, estoy pensando en un Pedro, por ejemplo, y en este acto que cambió la vida de Pedro, que fue que cuando él lo insultó porque lo traicionó, ¿cómo se dice? Lo negó. Lo traiciona, Claro, y la Biblia dice, y incluso deseo a toda la gente, dice que lo hizo con insultos, es decir, una cosa así, dijo, yo no conozco este tal por cual, ¿no es cierto? Yo no tengo nada que ver con este tal por cual, etc. Su discípulo, su amigo con el que había estado estos 3 años juntos, lo había insultado, lo había negado con insultos. Y Cristo no solamente guarda silencio, sino que cuando lo mira con amor. Y este fue el cambio en la vida de Pedro, ¿no es cierto? Esta capacidad de que aun cuando te estén haciendo daño, tú puedas mirar a la persona con una mirada de amor. Y eso se refleja en tus actos y eso se refleja en tus palabras. Yo creo que es importante que nosotros aprendamos a educar o edificar nuestro carácter y dedicarle tiempo y recursos para eso. Qué importante es empezar desde pequeños a los niños, ¿cierto? O nosotros que ya somos conscientes de nuestra educación, empezar a intentar que la sabiduría forme parte de nuestro carácter. Que ahora que nosotros somos quizás como más responsables de la toma de decisiones o de los recursos que utilizamos para mejorar, creo que es muy importante que podamos ir trabajando en eso para poder tener o ser serviciales como Cristo, para poder utilizar la sabiduría y demostrarla en nuestro actuar. Yo creo que aquí se han tocado hasta esta altura, ¿no?, de nuestra conversación ideas y conceptos sumamente importantes, abarcantes también, que por asuntos de tiempo no alcanzamos como nos gustaría a veces a querer hablar o a veces hibanar en cada uno de ellos. Pero me parece que detrás de todo lo que nosotros hemos dicho, hemos estudiado, hay una perspectiva que nunca nosotros deberíamos olvidar. Cuando Dios, ¿cierto?, toma personas, cada una de manera individual, y las conforma en una pluralidad, es decir, ya un grupo de personas, no, se llega a conformar una sociedad, un grupo determinado de individuos. Bajo esa idea vemos también cómo es que el mundo, con sus diversas filosofías, ideas, ya que estamos hablando de educación, modelos también educativos, apuntan justamente a eso, a cómo poder edificar un carácter que sea noble. Hoy día, más que nunca en el siglo XXI, con el aporte de la neurociencia y otros campos más, ciencias interdisciplinarias, se va en pro de aquello, ¿no?, de poder fortalecer esa área también importante en el ser humano y a través de la educación mucho más. Pero la verdad es que me viene rápidamente a la cabeza, ¿no?, cuando Jesucristo dice que su palabra nos confronta. Ahora tal vez alguien se podrá estar preguntando, ¿y eso qué tiene que ver con esto? Bueno, la verdad es que nosotros partimos de una presuposición o de una base, y que probablemente pudiera ser, lo digo en el sentido figurado nomás, ¿no?, que alguien cambie de programa.
y es que nosotros creemos que es imposible que alguien pueda tener un carácter noble, es imposible poder llegar a ese carácter que sabemos que todas las personas quisieran aspirar sin la presencia de Dios y de Cristo en la vida de una persona. Hoy día vemos bajo esa misma línea, ¿no? Cómo es que a través de todas estas filosofías, ideas, modelos educacionales se busca fomentar o formar una imagen de algo que cuando nosotros vamos a la Biblia decimos esto es, pero desposeído de Cristo, desposeído de esa comunión, desposeído de esa influencia sabia que proviene de Dios en el carácter, es realmente imposible, realmente imposible. Y qué importante, yo quisiera tomarme la libertad y un par de minutos más con el permiso de todos los invitados que están aquí presentes, en poder hacerle una invitación también, no solamente a los jóvenes que nos están viendo y escuchando, sino también a los padres que están detrás de esta pantalla. Porque tal vez, a veces no somos del todo conscientes de que involuntariamente, a diario, estamos siendo educados. Y la manera en cómo somos educados va a determinar justamente eso, el carácter. Por tanto, yo quisiera preguntarle a los jóvenes que están en la enseñanza media, ¿no? ¿Qué criterios utilizan ustedes? ¿O qué criterios van a utilizar también nuestros padres y los padres en general al decidir, por ejemplo, en qué casa de estudio, superior, universidad, se han de educar sus hijos? Porque claramente toda casa de estudio, porque no podríamos obviar que estamos hablando también de educación, apunta justamente a eso, ¿no? A moldear al ser humano a esta manera, ¿no? Que su carácter, su comportamiento, sus decisiones se fundamenten sobre ciertas bases. Y aquí se nos coloca un poco más complicado el asunto, porque claramente hoy día la educación en general apunta hacia un modelo laico, es decir, donde la presencia de Dios está por completamente obsoleto. Entonces, y concluyo mi comentario, qué importante es plantear una reflexión en torno a estos aspectos que son fundamentales en la conformación de un carácter que sea noble. Si nosotros aspiramos como hijos de Dios, como alumnos, como jóvenes, como padres posiblemente, ¿no? A formar a nuestros hijos, niños de la iglesia, jóvenes, a ese carácter divino, debiéramos considerar esto. Así que me parece que ese punto es sumamente fundamental en esta parte. Creo que Así es, Lucas. El carácter no se manifiesta en, ¿cómo se llama esto? No solamente en estudiar la Biblia solamente o en el día sábado, a veces lo dejamos todas las fichas, las tiramos a la iglesia. El carácter se ve en cada cosa que hacemos, si vamos a estudiar, si vamos a trabajar, allí se revela nuestro carácter. Los chicos, lamentablemente el tiempo ya se nos acabó, ya estamos out, pero bueno, nos queda todavía un 30 segundos cada uno. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de esta lección y qué llamado le pueden hacer a los jóvenes que están ahí detrás de esa pantalla? Antes de todo lo que hablamos, lo más importante, ¿qué es lo último que se tienen que quedar con esto en su cabeza al estudiar esta lección? Yo creo que debemos utilizar los recursos que tenemos, tanto monetarios como de tiempo, para cultivar nuestro carácter, para intentar tener un carácter semejante al de Cristo y que la sabiduría sea un rasgo que nos distinga del resto. Yo quiero compartir un texto muy cortito que está en Hechos de los Apóstoles, página 450. Y dice así: la oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. Entonces yo le digo aquí a los jóvenes que nos están mirando, si te falta sabiduría, si tu carácter no ha llegado a ser como el carácter de Cristo, si sientes que te falta, entonces la solución está en la oración. Dobla tus rodillas y pídele al único que te puede dar ese carácter, al único que te puede dar esa sabiduría, que te la dé, porque Él te la va a dar sin pensarlo. Yo creo que mis palabras no son suficientes para poder describir o entregar un consejo, pero sí hay palabras elocuentes en un libro que se llama La Educación, escrito por Ellen White, el cual dice: la edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos, y nunca antes ha sido su estudio diligente tan importante como ahora. Ninguna generación anterior
fue llamada a hacer frente a problemas tan importantes. Nunca antes hallaron los jóvenes frentes a peligros tan grandes como los que tienen que arrostrar el día de hoy. Yo voy a hacer un poquito majadero en lo que ya he dicho en otras lecciones, pero voy a volver a repetirlo. Lo importante aquí es la comunión, es tener una comunión diaria, una comunión a la mañana, a la primera hora con nuestro Señor. Allí cuando vaya y esté en oración, lo vaya contemplando a través de las hermosas historias de esa carta de amor, allí voy a poder ir contemplándolo. Y dice la hermana Juay, a través de la contemplación somos transformados. ¿Quieres tener el carácter de Cristo? Estudia su palabra, ora, habla. Ve como Moisés, que decía, él se mantuvo como viendo al invisible. A través de ver al invisible, tu carácter va a ser transformado. Y bueno, ya se nos acabó este hermoso programa que tuvimos y muchas gracias a los invitados, obviamente. Montserrat, muchas gracias por tu visita al programa. Javier, un gusto y de verdad, muy, muy buenos los aportes. Gracias, amigo Lucas, ojalá lo podamos tener nuevamente. Tremendos aportes que nos dio ahí nuestro capellán, ¿verdad? Gracias. Así que también les dejamos la invitación a ustedes, jóvenes, sigan estudiando su lección de Inver de la escuela sabática, acompañan este programa en su GPS, en su grupo pequeño, en su estudio, su clase, sigan estudiando, porque así van a obtener el carácter de Cristo. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao.